Nos quedamos en una cabaña aislada con una puerta cerrada con llave. En diciembre del año pasado, mis amigos y yo nos quedamos en esta cabaña en las montañas rocosas y las cosas se pusieron realmente jodidas muy rápido. Un compañero de trabajo de mi amigo le contó sobre el lugar y dijo que años atrás pertenecía a un tipo que vivía en otro estado. Creo que era otro de los estados de las cuatro esquinas, tal vez Utah o Arizona. Supongo que este tipo alquilaba la cabaña de vez en cuando para obtener algo de dinero extra o algo así. Las historias sobre este lugar daban miedo, sí, pero siendo estúpidos e imprudentes, pero, sobre todo, curiosos, decidimos que sería un lugar increíble para hacer algo de caza de fantasmas. Sin embargo, el compañero de trabajo nos advirtió que no intentáramos abrir la puerta cerrada con llave, diciendo que estaba cerrada por una razón y que simplemente, como, se sentía mal, hombre. Le aseguramos que no la abriríamos y solo haríamos una sesión de Ouija o EVP o algo así. Parecía escéptico pero accedió a decirnos dónde estaba. Había todo tipo de historias sobre esta cabaña, siendo las historias sobre la puerta cerrada las más populares, por supuesto. Otras historias hablaban de avistamientos de humanoides, luces no identificadas en el cielo y en los bosques circundantes, encuentros con fantasmas, sombras, olores fantasmales, personas que habían desaparecido misteriosamente en la zona. Extraños sonidos, como explosiones sónicas, se decía que sacudían el pequeño valle donde se construyó la cabaña. Y, aparentemente, un incendio casi la redujo a cenizas hace más de una década, pero una fuerte lluvia detuvo el incendio. O eso dicen. Personalmente, las historias sobre lo que estaba en el libro de visitas, quemado en el incendio, me intrigaban más. Verás, cuando la cabaña todavía estaba siendo alquilada, lo cual creo que fue alrededor de principios de los años 80, había un libro de visitas que el propietario dejó allí. Y, como cualquier otro libro de visitas, los huéspedes anteriores escribieron cosas al azar en él. Pero lo que escribieron los huéspedes que se quedaron en la cabaña era, preocupante por decirlo menos. Aquí hay algunos de mis favoritos. Anoche escuché a alguien subir y bajar escaleras. Creo que venía de detrás de esa maldita puerta, pero no pude abrirla. Creo que alguien está ahí abajo. Me desperté con olor a tocino quemado. Revisé la nevera y toda nuestra comida había desaparecido. ¿Qué demonios? Salí a caminar durante mediodía. Cuando regresé, la puerta que se suponía que debía estar cerrada con llave estaba completamente abierta. Corrí afuera hacia mi coche por un arma, pero cuando volví la puerta estaba cerrada y con llave de nuevo. No escuché ni vi nada más durante el tiempo que estuve allí. No pude abrir la puerta. Esa puerta es la entrada al infierno mismo. Espeluznante, ¿verdad? ¿Pero suficiente para disuadirnos de explorar el lugar? No. Además, eran solo historias, y yo era el escéptico del grupo. Francamente, solo iba a la cabaña por diversión, y no iba a dejar que un poco de folclore nos asustara a mí ni a mis amigos. Supuse que el tipo que era dueño del lugar era solo un raro y probablemente vivía en el sótano, espiando a sus invitados, tal vez incluso secuestrándolos. Lo cual, honestamente, es mucho más espeluznante que cualquier cosa paranormal, si me preguntas. En total éramos 4, Casey, Luca, Rez y yo. Salimos de Boulder después de las 10 de la mañana. La cabaña estaba cerca de Rifle, en el Bosque Nacional Robot, así que era un poco más de 3 horas en coche con buen tiempo. Afortunadamente, ese día hacía un calor inusual para la época. La cabaña estaba ubicada lejos de cualquier camino pavimentado, así que estacioné en el punto de inicio del sendero más cercano. Salimos y caminamos hacia allí usando las indicaciones escritas que el compañero de trabajo de Luca nos había dado, tratando de llegar antes de que se pusiera el sol. Cerca del atardecer, que era más temprano de lo habitual siendo invierno y todo, nos topamos con una estructura medio quemada, medio enterrada con un techo hundido. La puerta principal faltaba por completo y el bosque había crecido alrededor y dentro de ella. Debió de ser el lugar. Entramos cuidadosamente por el marco de la puerta y miramos alrededor con linternas. Obviamente, era muy espeluznante. Descuidado y podrido y reclamado por la naturaleza. Estaba medio lleno de tierra y barro, lo que nos obligaba a agacharnos bajo lo que quedaba del techo. Cerca de una de las paredes que aún estaban en pie había una puerta hundida, solo la mitad de ella estaba visible. ¿Eso es? ¿Esa es la puerta? Era Casey. Avanzó y comenzó a golpearla, gritando para que quien estuviera adentro abriera. «Vamos, hombre».
No lo hagas. Tipo, estás siendo un idiota. Sí. Por favor, detente. ¿Qué? Ustedes asustados. Casey regresó hacia la puerta principal, luego desapareció alrededor de la esquina. Después de un momento, gritó, no hay nada aquí atrás. La pared está totalmente recta. Debe ser una puerta a la nada. Golpeó la pared unas cuantas veces antes de volver a reunirse con nosotros adentro. Grace estaba mirando con furia y Luca estaba mirando al suelo. No queriendo que este viaje fuera arruinado, dije, oye, Casey. Sé lo que puedes hacer, ya que no tienes miedo en absoluto. ¿Oh? ¿Qué? Siéntate en el bosque, en la oscuridad, durante 30 minutos. Sorprendentemente, estuvo de acuerdo. Pero con una condición, podía llevar una linterna consigo. Todos estuvimos de acuerdo en eso. Grace le advirtió que debía mantenerse dentro de nuestro rango de audición, por si acaso, y con eso, se adentró en el bosque oscuro. De vez en cuando gritaba, oigan, ¿todavía pueden oírme? Y nosotros respondíamos, sí. Finalmente, gritó, bien, estoy empezando ahora. Nos vemos idiotas en 30. Rodeados por el silencio ahora, decidimos apagar nuestras linternas y probar algunas preguntas EVP, grabando en 2 de nuestros teléfonos. Queríamos ver si había algo allí. Después de solo 3 preguntas, Grace, que había estado mirando alrededor del borde del marco de la puerta y hacia el bosque, habló. Chicos. ¿Qué? Hay un tipo ahí afuera. Casey. No es Casey. Parece que está usando una máscara de gas. ¿Qué? Ven aquí y mira. Susurró. Me acerqué sigilosamente a ella y miré hacia afuera. De hecho había un tipo de pie a unos metros en el bosque. La luz de la luna brillaba en su máscara. Estaba vestido todo de negro y sostenía 2 bidones de gasolina en manos con guantes. Parecía que nos estaba mirando directamente. Lentamente se escondió detrás de uno de los árboles y fuera de la vista. ¿Qué demonios? Me aparté de la puerta y jaleé a Grace de vuelta a la oscuridad. ¿Creen que nos vio? Debemos irnos. Casey, dijo Luca de repente. Tenemos que ir a buscarlo. No podemos dejarlo ahí afuera. ¿Y si ese tipo es algún asesino psicópata? Estuvimos de acuerdo en silencio en que esto era algo que teníamos que hacer y, después de comprobar que la costa estaba despejada, corrimos por ello. Teníamos demasiado miedo de llamar a Casey o usar luces brillantes, así que nos arrastramos alrededor del bosque, usando luces con tintes rojos, cada uno siguiendo cerca del otro. Y luego lo escuchamos. Casey. Llamándonos de vuelta a la cabaña. Nuevamente, corrimos por ello. Lo primero que vi cuando llegamos de vuelta a la cabaña fue que estaba brillando. Una luz blanca demasiado brillante iluminaba el lugar, proyectando largas sombras oscuras. Palpitaba como un latido del corazón. Lo segundo que vi fue que la media puerta que antes no se movía estaba completamente abierta. La luz brillante venía desde dentro de ella. Lentamente, la luz se estaba apagando. Lo tercero que vi fue a Casey. Estaba parado justo más allá de la entrada, dentro de lo que sea que estuviera más allá de ella. Su cabeza daba la espalda a nosotros. Parecía que estaba mirando hacia abajo algo. Tal vez estaba mirando hacia la luz. Le gritamos, le preguntamos cómo entró, si vio a ese tipo, le dijimos que necesitábamos irnos, pero no se movió ni un músculo. Era como si no nos oyera en absoluto. Y luego la luz se apagó. Grace gritó y Luca gritó a Casey que se detuviera. Encendí mi linterna y la apunté a Casey. Se había dado la vuelta, su cabeza apenas visible sobre el montículo de tierra y barro. Y sus ojos, nunca los olvidaré, estaban negros. Totalmente negros. Como en esas malditas películas de terror. Una sonrisa se abrió paso en su rostro. Parecía malvada. Parecía ridícula. Oye, amigo, puedes dejar de jodernos ahora, dije, más valiente de lo que me sentía. Casey se rió. No sonaba como él. Sonaba demoníaco. Y cuando habló, su boca no se movió ni un centímetro, esa sonrisa aún estaba en su rostro, enferma y amplia. La voz, su voz, sonaba diferente, más profunda, más alta, horrenda. Oigan, chicos, ¿todavía pueden oírme?
Di la vuelta, pensando que había otra persona con nosotros, pensando que Casey solo nos estaba molestando, pero no había nadie, él no estaba, y cuando volví a mirar, mi luz golpeó a Casey de lleno. Estaba saliendo de la entrada en movimientos espasmódicos. Sus miembros se doblaban de formas en las que no debían. Seguía riendo y hablando incoherencias y sonriendo. Corrimos. Corrimos directamente. Y, mientras corríamos a ciegas hacia el bosque oscuro, la luz de nuestras linternas moviéndose salvajemente a nuestro alrededor, choqué directamente contra algo suave, cálido, otro humano. Era ese tipo que habíamos visto antes. Todavía llevaba la máscara de gas, pero los bidones de gasolina habían desaparecido. Grace gritó de nuevo, pero me levanté de un salto y nos fuimos corriendo. El tipo nos gritó algo. Creo que fue espera. Grace escuchó odio. Y Luca escuchó /8. Detrás de nosotros, hubo un rugido inhumano y miré hacia atrás. Casey corría más rápido de lo humanamente posible directamente hacia nosotros. El tipo de la máscara gritó de nuevo, creo que fue no esta vez, pero los demás escucharon ese es mi crimen /es el primero, respectivamente, antes de salir corriendo y derribar a Casey al suelo. Los vi luchar por un momento antes de tropezar y caer fuerte. Luca me levantó y juntos los tres seguimos corriendo y no paramos hasta que llegamos al punto de inicio del sendero donde estaba estacionado mi coche. Al lado había una SUV negra sucia que no estaba allí cuando llegamos. Nos metimos en mi coche y, con las manos temblando, encendí el motor. ¿Y qué ese? Luca golpeó el tablero y gritó, que se joda. Ve. Detrás de mí, Grace estaba riendo o sollozando o gritando o todo a la vez. Así que aceleré y no paré hasta que llegamos a Rifle, donde finalmente nos calmamos lo suficiente como para considerar llamar a la policía. Decidimos no hacerlo. Luca estaba absolutamente convencido de que Casey solo nos estaba molestando. Que el otro tipo, el tipo de la máscara, era su amigo y la SUV era suya. Que todo esto era solo una elaborada trampa. Yo no estoy tan seguro. Grace está de acuerdo conmigo. Ella cree que algo paranormal ocurrió esa noche. Ella piensa que Casey fue poseído, que el tipo de la máscara de gas era el dueño del lugar, que estaba haciendo algún tipo de magia oculta. Pero lo único que sé con certeza es que algo extraño sucedió esa noche, algo que no puedo explicar. Casey no nos estaba molestando. La forma en que se movía, lo que escuchamos y vimos, no era natural, no era normal. Y, honestamente, desde entonces he estado cuestionando mis creencias. Unos días después de esa noche, recibí varias llamadas y mensajes de texto de Casey preguntando qué pasó, si quemamos la cabaña, por qué lo dejamos. Le envié un mensaje de texto a Grace y Luca al respecto, y ellos dijeron que él también se había comunicado con ellos. Todos acordamos ignorarlo, y terminé bloqueándolo en línea y su número. Bueno, anoche recibí otra llamada de un número que no conocía, fue lo que me llevó a escribir esto en primer lugar. Era Casey. Dejó un mensaje. Dijo que estaba mucho mejor. Que algún tipo, un agente del FBI o algo así, lo ayudó a derrotar la oscuridad. Dijo que no recordaba lo que sucedió esa noche y que quería hablar al respecto. Simplemente hablar. Sí, claro. Mientras hacíamos senderismo, encontramos una cabaña. Vivo en el condado de Orange, California. Mis amigos y yo vamos de excursión todo el tiempo. Siempre he sido un gran aficionado a los bosques, por alguna razón. Uno de mis lugares favoritos en el mundo para hacer senderismo es Idyllwild, que es un hermoso pueblo de montaña con muchos bosques. Mi sendero favorito es Suicide Rock. Mis amigos R y J fueron conmigo la primavera pasada. Nos alojamos en una pequeña cabaña y salimos temprano en la mañana para llegar a la roca. En el camino, decidimos tomar Strawberry Junction, que es una ruta más larga pero más escénica por la parte trasera de la montaña. Nunca antes había tomado este sendero. En algún lugar del sendero, tuve que hacer pis, así que caminé unos 50 pies hacia el bosque. J es una mujer, así que no podía simplemente hacerlo frente a ella de manera estilo macho. Mientras orinaba, estaba mirando hacia un barranco empinado entre las dos montañas. A unas cuadras de distancia, había una pequeña cabaña. Quiero decir, pequeña. Como del tamaño de una habitación. Llamé a R y J y caminamos hasta el edificio para echar un vistazo.
Era pequeño, antiguo, y no tenía ventanas. No había sido pintado en años, o nunca. Debido a su color de madera natural, era casi imposible de ver desde lejos. Me sorprendió haberlo encontrado. El lugar tenía un aspecto sucio y parecía que nadie había estado allí durante años y años. Así que, por supuesto, entramos. El lugar era pequeño, probablemente tan grande como una sala de estar común o un dormitorio grande. El suelo era de madera desnuda. Había algunas latas vacías de comida tan viejas que ni siquiera tenían migajas. No había luces, muebles, ni nada. Pero había un trapo colgando en la pared. Estaba colgado de una manera tan extraña y aleatoria que inmediatamente deduje que ocultaba algo. Tenía razón. Detrás del trapo había una puerta. Abrimos la puerta y encontramos otra habitación, aproximadamente del mismo tamaño que la primera, pero estaba tallada en la montaña. Desde afuera, la cabaña parecía contener solo una habitación, así que esta segunda habitación en realidad había sido excavada en la tierra. Estaba alfombrada y tenía muebles, un escritorio, una pequeña cama y un sofá viejo. Había pinturas en las paredes. El escritorio tenía una taza de lápices y algunas revistas viejas. Había una lámpara en el escritorio, cuyo cable estaba enchufado a una extensión. El cable de extensión corría por el suelo, detrás del escritorio y hacia otra puerta, que estaba entreabierta solo para ese propósito. Sintiéndonos totalmente perturbados, recomendé que nos fuéramos, pero R quería abrir la puerta. La abrimos y encontramos un pasillo largo, muy largo, tal vez de 40 o 50 pies, que se adentraba directamente en la montaña. El pasillo era como una galería minera, solo piedra, tierra y vigas de madera. El pasillo estaba oscuro. Solo teníamos una pequeña luz LED en mi llavero. R y yo caminamos por el pasillo mientras J se quedaba atrás en la habitación iluminada. No había puertas en este pasillo, pero al final, un tramo de escalera se ramificaba hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Ambos bajaban hacia la montaña. Elegimos la escalera de la izquierda primero y nos llevó unos 20 escalones hacia abajo a otro par de escaleras, ambas bajando, alejándose una de la otra. El aire estaba helado y húmedo, como en una cueva. No procedimos. En lugar de eso, volvimos al pasillo y bajamos por la otra escalera. Un par idéntico de escaleras conducía hacia abajo desde esa también. Decidimos no seguir adelante, porque pensamos que quien vivía allí estaba fuera de su mente. R y yo volvimos al pasillo, a la habitación amueblada, y descubrimos que J había desaparecido. Inmediatamente comenzamos a entrar en pánico, pero escuchamos su voz desde afuera de la cabaña. Salimos afuera. Estaba al borde de las lágrimas, rogándonos que nos fuéramos de allí, así que todos salimos. No he vuelto a Idyllwild desde entonces, y no soy lo suficientemente valiente como para explorar más esa cabaña. Dos desconocidos en una cabaña. La nieve caía en gruesas capas, filtrándose desde el cielo y encontrando su lugar en la tierra alrededor de la cabaña. No estaba segura de qué hora era y no me importaba descubrirlo. Sabía que era tarde en la noche, pero la mayoría de las horas del día lucían iguales desde donde estábamos en el Polo Norte, un blanco tenue con el sol apenas rozando el horizonte, típico para septiembre. La cabaña tenía un fuego constante y rugiente. Mi piel captó ráfagas de su calor, pero aún podía sentir por donde se colaba el aire fresco a través de las grietas de la estructura de madera. La tormenta no iba a ceder pronto. ¿Otra taza?, me preguntó Ye. Extendí la taza y asentí. Él vertió el café casi hirviendo en mi taza y yo le añadí 1 o 2 chupitos de vodka helado, logrando la temperatura perfecta para beber. Lauren le ofreció lo mismo a ella, y al igual que yo, ella aceptó. El olor a café impregnaba la cabaña, mezclado con el humo de tabaco y el más leve indicio de caldo de pollo de horas antes. Di una larga calada a mi cigarrillo y sorbí mi café con vodka antes de exhalar. Siempre odié esa mierda de café instantáneo, pero me acostumbré sorprendentemente rápido. Me pregunté si tal vez el vodka ayudaba. Observé alrededor de la cabaña, Lauren y Jess sentados en paredes opuestas, yo en algún punto intermedio, en un taburete. Había estado atrincherada en esta cabaña durante semanas con estas personas, por razones de trabajo / investigación poco importantes, sin embargo, aún me parecían desconocidos. Conocía sus nombres, sabía un poco sobre ellos, pero casi todas las conversaciones que teníamos eran poco más que cortesías.
Oye, habló Lauren, sacándome de mi aturdimiento, ambos, acérquense aquí. Ye me miró sin emoción, luego se dirigió de la cocina a la sala, donde Lauren estaba sentada en el sofá. Apagué mi cigarrillo y tomé asiento a su lado. Ye eligió el sillón de cuero que estaba frente a nosotros. Esperamos en silencio a que Lauren dijera algo más, pero no lo hizo. ¿Qué quieres?, preguntó Ye. Entretenimiento, dijo con una sonrisa. Estoy aburrida. Quiero estar entretenida. Él se rió. ¿Entretenimiento, eh? Realmente no creo que quiera ser parte de esto. Ya empezó a levantarse, pero Lauren lo interrumpió. Vamos, amigo. Pon otro trago de vodka en tu taza y relájate. Todos necesitamos algo de entretenimiento. No hay nada que hacer aquí. ¿Qué tipo de entretenimiento?, pregunté, divirtiéndome con la idea. No sé, encogió los hombros, contémonos historias o algo así. Jess se relajó de nuevo en su silla. Bien, está bien. Me gustan las historias. ¿Quién empieza? El silencio bailó en la habitación, solo interrumpido por los aullidos del viento. Supongo que empezaré yo, dijo Lauren, tengo una historia que contar. Es mi historia interesante por defecto en fiestas y cosas así. Jess se reclinó, llenando su pipa con tabaco suelto. Yo saqué otro cigarrillo de mi bolsillo. Así que, esto me pasó cuando era una niña, bueno, adolescente, en realidad. Tenía 16 años. Había estado saliendo con este chico durante un par de meses. Vivíamos en San Francisco, felizmente, debo agregar, gracias a los bolsillos profundos de sus padres. Jay resopló. Ella lo ignoró. Así que, una noche al azar decidimos dar un paseo. Él tenía un hermoso Camaro del 67, rugía como 1000 leones. De todos modos, decidimos que esa noche sería la noche en que perderíamos juntos nuestra virginidad. Me incliné hacia adelante, ahora un poco más interesada. Encontramos este viejo camino al que aún no le habían añadido farolas. Estacionamos al lado de la carretera, subimos el volumen de la radio y, ya sabes, terminamos y esas cosas. No es necesario entrar en más detalles. ¿O no?, bromeé, por favor hazlo. Lauren rodó los ojos. De todos modos, después de terminar, salí del coche para fumar un cigarrillo. Mientras fumaba, noté a un tipo caminando por la calle hacia nosotros. Alguna figura oscura y sombría, según recuerdo. Recuerdo pensar, esto no es un lugar por el que la gente camine a medianoche por diversión. Mi primer instinto fue, vale, este tipo necesita ayuda. Ella dio un sorbo a su café. Jay y yo hicimos un breve contacto visual. Así que le llamo. Le digo, oye amigo, ¿necesitas ayuda? Y ahí es cuando mi novio sale del coche para mirar al tipo también. Y luego, noté que este tipo no solo estaba caminando. Estaba caminando rápido. Quiero decir, de manera realmente antinatural. Mi novio le dice, ¿necesitas un aventón? Juro que escuché al tipo decir, no, en voz de pánico, pero mi novio no lo escuchó. Jay interrumpió, preguntarle a desconocidos si quieren un aventón, ¿eh? Puede ser asesinado de esa man. SHH, interrumpí, genuinamente interesada en su historia. Gracias por el consejo, Ye, lo sé. De todos modos, este tipo siguió caminando hasta que nos pasó, así que mi novio dijo, dejemos en paz a este loco, y lo dijo bastante alto. Bueno, el hombre que caminaba rápido se detiene en seco cuando escucha eso y nos mira. No estábamos a más de 20 pies en ese momento. La única luz provenía de las luces del coche, no podía verlo con ningún detalle. Ella dio otro sorbo de su termo. Estaba paralizada de miedo. Me volví hacia mi novio, y él también parecía un poco nervioso. Y el tipo solo nos estaba mirando. Inmóvil. ¿Dijo algo?, pregunté. Sí. Dijo, con una voz profunda, pero tranquila, tienen suerte de haber estacionado donde lo hicieron. Y los tres nos quedamos allí en silencio por un momento, y luego se fue. Bueno, eso es ominoso, dije. ¿Alguna vez descubriste qué estaba haciendo el tipo? Oh, no era solo algún tipo, dijo, mirándome directamente a los ojos, era el asesino del zodiaco. Casi me atraganto con mi café. ¿Qué? Sí. Al día siguiente escuchamos la noticia del primer asesinato.
Esos dos chicos de secundaria estacionados en Lake Herman Road, eso estaba a apenas un cuarto de milla de donde estábamos. HMPF, murmuró Ye, poco entusiasmado. Y sabes, agregó, puede que no haya sido él. Aparentemente, el Zodiaco se alejó de la escena del crimen, entonces ¿por qué estaría caminando entonces? No estoy segura. Pero quien sea, o lo que sea que nos habló esa noche, el caminante rápido sabía lo que había sucedido. Nos dijo que teníamos suerte. Maldición, fue todo lo que pude decir. Permanecí en estado de shock. Lauren intentaba ocultar una sonrisa de satisfacción, obviamente complacida con su historia, y ya lucía poco impresionado. Eso, balbuceé un poco. Eso me recuerda a algo que me sucedió, en realidad. Ya inclinó la cabeza hacia atrás, la primera señal de diversión que mostraba. Ese tipo, comencé, no sé, me recordó algo que me sucedió. Cuéntanos, Lauren se inclinó hacia mí. Bueno, comencé, fue cuando era un niño. Solo tenía 12 años más o menos. Convencimos a nuestros padres para que nos enviaran al mismo campamento de verano ese año. ¿Campamento? ¿Escondite? Hombre, no he dicho ese nombre en años. Lauren parpadeó, ya no me miraba, en cambio se enfocaba en su pipa, pero podía decir que estaba escuchando. Continué. Así que, sí. Campamento escondite. Era un pequeño campamento de verano, quizás 7 consejeros y no más de 30 niños. Era un lugar agradable. Íbamos de excursión y canotaje y todas esas cosas normales de campamento. Se suponía que estaríamos allí por una semana, nosotros. Me detuve. ¿Se les acortó el tiempo?, preguntó Lauren, jugueteando con sus dedos contra la pared de aluminio de su termo. Más o menos, dije, solo por un día, sin embargo. Fue la 6ª noche. Mis 4 amigos y nuestro consejero estábamos sentados alrededor de una fogata a unos 400 metros de nuestra cabaña. Estábamos contando algunas historias de fantasmas estúpidas o algo así. Mirando hacia atrás, creo que a nuestra consejera simplemente le gustaba vernos asustados. Y estábamos asustados. Las paredes de la cabaña crujían y gemían contra el viento. ¿Por qué estaban asustados?, preguntó Lauren. Bueno, Sally, nuestra consejera, nos estaba contando una historia sobre los campistas que estuvieron allí el verano anterior. Nos dijo que un grupo de campistas desapareció y encontraron sus restos en el bosque. Dijo que sus intestinos estaban colgados en los árboles y que encontraron sus cabezas asándose en la fogata en la que estábamos sentados en ese mismo momento. Maldición, eso realmente sucedió, murmuró. No, éramos niños, así que por supuesto que lo creímos. Pero todo era mentira. Ella solo estaba tratando de asustarnos. Pero, en medio de su historia, sus palabras se desvanecieron y simplemente se quedó mirando en la oscuridad detrás de mí. Y todos estábamos como, ¿Sally? ¿Qué pasa? Pero ella simplemente siguió mirando. Luego escuchamos estos pasos acercándose, muy rápido. Yo, admito, era un miedoso. No me atrevía a darme la vuelta. Hice una pausa, el recuerdo fresco volviendo a mí por primera vez en décadas, sin poder procesarlo al principio. Ambos notaron mi pausa, y Lauren dijo, ¿y qué pasó? Lo siento. Sacudí la cabeza. No había pensado en esto durante mucho tiempo. Los pasos se detuvieron. Yo estaba congelado, Sally y mis amigos estaban igual, algunos mirando en la dirección de los sonidos, y otros no. Todos nos aferrábamos al silencio, pero este fue roto. Él, el caminante rápido, como dijo Lauren, nos dijo algo. ¿Qué dijo? Lauren dijo calmadamente, casi como si lo supiera. Dijo, qué bueno que estén todos aquí contando historias, y se fue. Lo único que dejó fue el sonido de pasos rápidos y el silencio que quedó después. En la cabaña, sentí un silencio similar. Uno de espera a que la razón llegara, un silencio que penetraba las almas de sus habitantes, esperando que las respuestas superaran la sombría quietud. Continué. Verás, salimos esa noche. Sally nos convenció de salir cerca de la medianoche y contar historias de fantasmas. Poco después de que el hombre se alejara de nosotros, mientras estábamos sentados en silencio, tratando de comprender lo que acababa de suceder, escuchamos, Me estremecí al recordarlo. Vimos una explosión desde las cabañas.
Luego escuchamos el estruendo que la acompañaba, un sonido tan fuerte que aún me despierta en mis sueños más profundos. Mi agarre se apretó alrededor de mi taza de café, mis nudillos blancos por la presión y el frío. Me retorcí ante el recuerdo, pero traté de mantener la compostura. Fue algo terrible. Una fuga de gas. Fue encendida por uno de los consejeros al encender un cigarrillo en la puerta de su cabaña. No hubo sobrevivientes, excepto nosotros. «Oh Dios mío», murmuró Lauren a través de labios paralizados, mirando al suelo de manera pensativa. Justo en ese momento, Jess se levantó de su asiento y se dirigió hacia el perchero. Tomó su abrigo más pesado y se envolvió en una bufanda. «¿Dónde demonios crees que vas?» «La tormenta apenas se ha calmado», interrumpí. Tomó una larga bocanada de aire. Sus ojos recorrieron las paredes y el techo de la cabaña, se detuvieron en Lauren y luego en mí. «Saben», apretó su bufanda, «aprendí hace mucho tiempo que no puedo evitar que sucedan cosas. No puedo salvar a nadie. No importa cuánto lo intente, no importa que tan rápido vaya. He aprendido, a lo largo de muchos años, que lo mejor que puedo hacer es, simplemente desacelerar». Lauren y yo lo miramos, confundidos, nuestros pensamientos entremezclados y quizás entrelazados. Terminó de abotonarse el abrigo y exhaló, lenta y profundamente, antes de hablar. «Es bueno que ustedes dos hayan decidido quedarse adentro durante esta tormenta». Una sonrisa apareció en su rostro antes de apartarse de nosotros, abrió la puerta de la cabaña, salió lentamente hacia la ventisca y cerró la puerta detrás de él, dejando a Lauren y a mí dentro para mezclarnos con el rancio humo de tabaco y el calor del fuego, mientras nuestros recuerdos, viejos y nuevos, se entrelazaban también. Recuerdos de invierno, que te den. Te odio. Vas a pagar por esto. Cuando era joven, a mis amigos y a mí nos gustaba hacer bromas entre nosotros. Por supuesto, no pasó mucho tiempo para que esto se convirtiera en una competencia. ¿Quién sería capaz de hacer la broma más elaborada? Duró todo el verano y hay muchas bromas de las que podría contarte y algunas salieron mal. Pero, con mucho, mi mayor éxito fue la broma de la nieve. El plan era sencillo, llevar a los chicos a las montañas para hacer snowboard, contarles un montón de historias sobre cómo la mejor manera de mantenerse caliente en el frío es frotarse contra otro cuerpo desnudo, y luego dejarlos en la cabaña de esquí por la noche con mantas pero sin ninguna fuente de calefacción. Era el domingo, justo una semana antes de Navidad, y el día fue realmente divertido. Subimos allí, comimos pan y salchichas para el almuerzo y disfrutamos de la nieve profunda toda la tarde. Tarde en la noche fuimos a la cabaña de esquí de nuestras familias, apenas utilizada desde que mi papá se rompió la pierna y queríamos terminar la noche con algunas bebidas o juegos. Por supuesto, pensaron que yo había planeado y traído leña y cosas por el estilo. Pero en cambio, había planeado mi descenso mientras ellos literalmente no tenían idea de dónde estábamos. Lo siento, podrías pensar que soy cruel, pero realmente me habían gastado algunas bromas pesadas. Así que, esta vez, me aseguré de ganar, cámaras alrededor de la cabaña, definitivamente ninguna forma de calefacción, y la idea de mantenerse caliente con sus cuerpos desnudos profundamente implantada en las mentes de mis tres amigos. Sonreía durante toda la caminata hacia abajo, mientras ellos pensaban que estaba obteniendo leña detrás de la cabaña. El problema no me surgió hasta que estuve casi abajo de la montaña. Durante toda la caminata hacia abajo, había nevado. Por supuesto, lo había planeado con anticipación y cuando se dieron cuenta de que me había ido, ya era demasiado tarde para comenzar la caminata hacia abajo. Lo que no había planeado era la nieve, o, para ser preciso, la cantidad de nieve. Era casi una ventisca mientras conducía a casa. Tenía una sensación extraña, una mezcla de schadenfreude y preocupación durante el viaje. Estaba seguro de que mi plan iba bien, en este momento estaría helado allá arriba y se estarían apiñando. Solo era cuestión de tiempo antes de que recordaran mis palabras sobre cómo sobrevivir al frío. Y tendría todo grabado para diversión futura y tortura eterna. Pero aún me preocupaba. Estaba nevando mucho y eso no era lo que había planeado. Unos años antes, mis padres y yo habíamos quedado atrapados en esa cabaña durante unos días, atrapados hasta que mi abuelo nos salvó. Y la ventisca de alguna manera parecía terriblemente familiar. El lunes no me sorprendió no recibir ningún mensaje de ellos. Supuse que estarían enojados. Pero me perdonarían cuando vieran para qué era todo. Después de todo, no era parte de nuestro concurso sano y divertido, ¿verdad?
El martes me preocupé un poco al no recibir ningún mensaje. Intenté llamarlos, pero no hubo respuesta. Volví a la montaña para ver si podía caminar de regreso a la cabaña, pero la nieve era demasiado profunda para subir más de unos metros. Desde el suelo ni siquiera pude localizar la cabaña. El miércoles realmente entré en pánico. Intenté llamarlos nuevamente, pero todos los teléfonos estaban muertos. Pensé en ir a sus padres para ver si estaban en casa, o tal vez ir al rescate en la montaña para pedirles que revisaran la cabaña, pero ¿qué diría? Oye, dejé a mis amigos allí, ¿podrías ver si los maté? No era exactamente una opción. Así que hice lo único sensato, no hice nada. Me senté en casa, hojeé libros, jugué algunos juegos y hice todo lo posible para no pensar en ellos. Al menos la nieve se detuvo. El jueves finalmente recibí la llamada telefónica de mi amigo Mark. Oye Mark, ¿cómo estás? ¿Qué te den? Te odio. Vas a pagar por esto. Clic. Pero al menos estaban bien, eso era algo bueno. Dejé de preocuparme y en cambio me preparé para la Navidad. Steve y Greg aún no eran localizables por teléfono, pero supuse que estaban aún más enojados que Mark. Pero éramos grandes amigos, lo superarían. Entenderían que no lo había planeado así. Y 2 semanas después todos nos reiríamos de los videos de ellos frotando sus cuerpos desnudos uno contra el otro. El viernes recibí otra llamada. La madre de Steve. Me pidió que fuera al hospital. Me estaban esperando, los padres de Steve, los padres de Greg, los padres de Mark, Steve, Greg y la policía. Tomaron mi declaración de inmediato y les conté en detalle todo lo anterior, excepto las cámaras. Te lo diré de inmediato, me salí con la mía. Tal vez no debería haberlo hecho, pero lo consideraron un accidente, yo aún era menor de edad, todos nos habíamos gastado bromas malintencionadas entre nosotros, e incluso Greg y Steve suplicaron a la policía que no presentaran cargos, que no arruinaran mi futuro por esto. Dijeron que ya era lo suficientemente malo que Mark se hubiera ido. Dijeron que Mark había salido el martes para bajar y buscar ayuda. Y que les dijo que volvería, pero que no lo hizo. Y que ellos, después de que la nevada finalmente se detuviera, habían bajado y casi se congelan hasta la muerte, no precisamente facilitaba el asunto. Pero estaban bien. Steve y Greg estaban bien. Eso era al menos algo. Y sabía que Mark estaba bien, ¿cómo más me habría llamado 2 días después de salir de la cabaña? Encontraron a Mark 2 semanas después de Navidad. Su cuerpo no estaba lejos de la cabaña, a solo 50 pasos hacia abajo. La investigación concluyó con el resultado de que de alguna manera debió haberse perdido y que había caminado en círculos hasta que murió. Que su cuerpo estuviera, después de casi un mes al aire libre, gravemente destrozado por los animales y con un brazo entero faltante, tampoco era precisamente un consuelo. ¿Caminó en círculos durante 2 días? No pude quitarme esa llamada telefónica de la cabeza todo el invierno. Me sentía observado y preocupado, y la muerte de Mark también destruyó mi amistad con Steve y Greg. Se comportaron de manera extraña al principio, y luego ambos empezaron a beber y se quedaron en casa todo el día. Los había destruido. Había matado a uno de mis mejores amigos y destruido a los otros 2. No fui a hacer snowboard durante el resto del invierno. En realidad, desde entonces no he ido en absoluto. Solo fui una vez de vuelta a la cabaña, para limpiarla, para que pudiéramos venderla. Creo que mis padres querían deshacerse del recuerdo. Probablemente por eso me enviaron allí, para limpiar mi espíritu limpiando la cabaña donde mi amigo pasó sus últimas horas. Ya era verano y el edificio estaba en bastante mal estado, probablemente por un alud o tal vez simplemente por la edad. Deben de haber agujeros en las paredes, incluso había algunos huesos por ahí, por el tamaño pensé que primero era el almuerzo de un oso. Luego reconocí la mano. Ni siquiera llamé a la policía. Busqué frenéticamente las cámaras, aún en sus escondites, y literalmente corrí hacia abajo de la montaña, salté a mi auto y me fui a casa. El recuerdo de la primera cámara estaba roto. No se veía nada. Pero la segunda funcionaba. Avancé rápidamente a través de los días. Domingo, estamos allí, bebiendo, divirtiéndonos, me voy. Se sientan y hablan, luego parecen ponerse incómodos, probablemente notaron que me tardé bastante. Hablan, discuten, abren la puerta, deciden quedarse adentro. Noche. Se apiñan, mantas envueltas a su alrededor.
Cuando vuelve la luz, están desnudos, como yo lo había planeado. La broma había funcionado después de todo y eso me hizo llorar aún más. El lunes solo pasaron abriendo y cerrando la puerta, hablando y apiñándose. Eso es todo. La tormenta de nieve afuera aún debía estar bastante mala. Lunes por la noche, luego martes, apiñándose, nada más. Parecen infelices, miserables. Pero todos siguen apiñándose. Mark no se va. Martes por la noche, todavía están apiñados, pero están discutiendo. Miércoles por la mañana, Steve y Greg están apiñados, Mark yace solo en el suelo. Fue entonces cuando entendí. Miércoles, al mediodía, arrojan el cuerpo de Mark afuera. Discuten el resto del día. A última hora de la tarde vuelven a meter el cuerpo de Mark adentro. Steve se sienta sobre el cuerpo de Mark, Greg comienza a tirar del brazo de Mark. Finalmente, lo dobla de un lado a otro, como si intentara romper un palo, hasta que el brazo cede. Veo horror en el rostro de Steve. Greg parece calmado. El brazo yace en el suelo por un tiempo. Luego Greg lo agarra y lo muerde. Después de un rato, Steve se une. En este punto, vomito. Jueves, arrojan el cuerpo nuevamente afuera. Se apiñan y lloran. Luego mastican el brazo nuevamente. Viernes, empujan el brazo a un rincón de la cabaña, luego comienzan a caminar, con la cabeza baja, fuera de la cabaña. No debería haberles hablado. No debería haberlos confrontado al respecto. Pero quería que me explicaran la llamada telefónica. No pudieron explicarlo, pero dijeron que, justo momentos después de que ellos bajaron, también recibieron una llamada. ¿Qué te den? Te odio. Vas a pagar por esto. Clic. Greg murió hace 2 semanas, temprano el miércoles por la mañana, en un accidente automovilístico. Steve murió la semana pasada, temprano el miércoles por la mañana, al caer desde la ventana de su 5º piso. Es martes por la noche. Sé que alguien está parado afuera de mi pueblo. En este pueblo, diciembre es el mes más aterrador del año. Esta noche tengo una maravillosa oportunidad de compartir con el mundo algunas leyendas locales. Estas historias antiguas suelen ser inquietantes, por supuesto, pero a veces esconden una lección que la gente haría bien en no olvidar. Hace cientos de años, este pueblo era un lugar muy diferente de lo que es hoy. Cada persona tenía su lugar. Había carniceros, panaderos y fabricantes de velas. Herreros, tenderos, toneleros y carpinteros. La gente se apoyaba mutuamente porque dependían unos de otros. Comprendían, como la araña comprende, que si un hilo de la tela falla, la cena escapa. ¿Y quién quiere pasar hambre? Eso también significaba que los vecinos vigilaban de cerca a los demás, ya que el pecado de una persona era el pecado de toda la comunidad. Un día de invierno, un forastero llegó al pueblo. De repente, había una nueva persona en la ciudad, alguien que no tenía lugar. Subió por el sinuoso camino en una carreta cubierta, huyendo de la muerte y el peligro. Necesitaba ayuda, pero la gente desconfía de los forasteros. Tenía que encontrar una forma de mantenerse hasta el verano, cuando la nieve se derritiera y pudiera cruzar el paso de la montaña. Intentó tocar música en la taberna local, pero el tabernero la echó. Lo sentía, decía, pero las esposas en el pueblo no les gustaba la manera en que sus esposos miraban al forastero. Intentó trabajar en los telares y almacenes, pero las manos del forastero eran delicadas y no conocía el idioma del pueblo. No podía participar en sus chismes, lo que la convertía en una amenaza. También la echaron. La nieve se acumuló en su fría carreta cubierta. El forastero aceptó los trabajos más desagradables para sobrevivir. Limpiaba establos, barría calles y limpiaba casas por casi nada, pero aún no era suficiente para proporcionar comida y calor para el invierno. Recurrió a cosas más viles, adivinación, venta de pociones, estafas con cartas. Y cada noche, los hombres del pueblo se acercaban sigilosamente a la carreta cubierta con un puñado lamentable de monedas. Limpiaban sus huellas en la nieve con una rama de pino para proteger sus reputaciones, pero todos sabían lo que sucedía en la carreta cubierta del forastero. Uno de estos hombres era diferente de los demás. Era el carnicero, y llevaba regalos de comida y combustible, en lugar de monedas. No estaba claro qué buscaba. Tal vez solo quería a alguien con quien hablar, porque él tampoco era feliz en el pueblo.
El carnicero y el forastero se acercaron y planearon abandonar el pueblo juntos tan pronto como se despejaran los pasos. Los rumores se propagaron rápidamente en el pueblo. La familia y amigos del carnicero estaban furiosos por su complot para abandonarlos. ¿Qué derecho tenía de abandonar su lugar en el pueblo? La gente dependía de él. No podía permitirse y sabían que la culpable era la forastera. No sabían que el carnicero estaba con la forastera la noche en que prendieron fuego a su carreta cubierta. Salió en mangas de camisa para detenerlos y las cosas se pusieron violentas. El carnicero quedó en un charco de su propia sangre al lado de la carreta en llamas y la forastera corrió, gritando, hacia las montañas y la oscuridad de la noche. No había comida ni refugio en esos lugares fríos y elevados y la forastera no era una superviviente. Hizo lo mejor que pudo, excavó un túnel cubierto con ramas para dormir, comía raíces y bayas, pero las bayas la enfermaban y pronto la forastera se dio cuenta, iba a morir. Pero no podía permitir que eso sucediera. Ya era obvio cuando miraba su vientre tembloroso y hambriento, la forastera llevaba en su útero al hijo del carnicero. Una locura desesperada se apoderó de la forastera. Subió a la cima de un pico retorcido, y allí, rodeada por el viento aullador y la oscuridad absoluta de una noche de invierno de luna nueva, invocó a cualquier poder que pudiera escucharla. Ofreció todo y pidió solo dos cosas: vida y venganza. Bueno, algo allí afuera debió haber estado escuchando, porque se le concedieron ambas. La forastera y su parentela vivirían, pero en el lado opuesto del ciclo. La gente del pueblo anhelaba calor y luz, la forastera y su parentela prosperarían en la oscuridad y el frío. La gente del pueblo envejecía y temía a la muerte, la forastera y su parentela envejecerían lentamente y no temerían arma mortal alguna. La gente del pueblo sentía hambre y sed, la forastera y su parentela necesitarían nutrición solo una vez al año y provendría de la carne de los vivos. Y así fue, y es. Cuando las noches de invierno son más largas, la forastera y su parentela descienden de las cimas congeladas para cazar. Siempre es un misterio quién será la presa. Podría ser un niño tonto y desobediente que no hizo caso a las advertencias de su madre para entrar al oscurecer. Manos frías que agarran su cuello desde atrás son lo último que siente. Podría ser un granjero terco arreglando su cerca junto al oscuro borde del bosque. Un grito, uñas arrastrándose en la tierra helada, y desapareció. Absorbido por las sombras bajo los árboles como si nunca hubiera nacido. O podría ser alguien especial, a quien los forasteros han acechado en la noche durante muchas lunas. La gente de este pueblo no siempre es devorada donde son atrapados, eso sería demasiado desordenado. Algunos son arrastrados por los forasteros con fines de reproducción, para crear más de su propia especie. Otros son utilizados simplemente como diversión. Después de que han servido su propósito, las cuevas glaciales mantienen fresca su carne todo el año. El pueblo ha cambiado desde que la forastera llegó por primera vez en su carreta cubierta. Hay luces eléctricas y torres de metal, plásticos, escaleras mecánicas e internet inalámbrico. El pueblo ha crecido, pero la gente es muy similar. Presas para los forasteros. Y así, cada año, cuando los días se hacen más cortos y las noches son frías, la gente de este pueblo se queda en casa después del atardecer. Cierran con llave sus puertas, cierran sus ventanas y encienden una alta vela roja en recuerdo de su pecado. La gente trata de olvidarse de todos los que desaparecen en esta época del año, porque los forasteros siempre están ahí, llenos de vida y venganza. Así termina el relato. Mi madre apaga la vela que los habitantes de esta cabaña habían encendido, pensando ingenuamente que los protegería de nosotros. Hemos disfrutado bien, pero debemos irnos ahora, casi es el amanecer. Permanece fuera del bosque durante el invierno. Desde que era joven, mi abuelo siempre me decía que no fuera al bosque durante el invierno. Se refería al bosque de Ataquín, ubicado cerca del límite de nuestra reserva, y no a cualquier bosque común. Siempre me pareció una táctica para asustar a los niños y evitar que se perdieran o treparan a los árboles, tan altos que podrías pensar que rozaban las nubes. Eso fue hasta esta mañana. El día transcurría como de costumbre. Me desperté y fui a la casa de mis abuelos para saludarla y disfrutar de nuestra taza de café matutina, pero algo no estaba bien esta mañana. No estoy seguro de si era porque aún estaba cansado por el sueño acortado debido a la tormenta que prácticamente aterrorizó nuestras tierras, pero de todos modos, algo estaba mal.
Cuando subí esos viejos escalones del porche delantero, me recordó a los días en que iba allí de niño y saltaba tantos escalones como podía porque tenía miedo de que algo viviera debajo del porche y agarrara mi tobillo mientras subía. Por supuesto, era un miedo sin sentido y no lo hacía desde hacía años. Toqué la puerta de una manera que no los asustara en su vejez y, después de unos 15 segundos, mi abuela abrió la puerta. Fue entonces cuando noté que algo no era igual. Al abrir la puerta, me miró con una expresión casi confundida. Abrió la boca como si estuviera a punto de hablar y preguntar qué hacía allí, pero cerró la boca y se quedó en silencio. «Buenos días, abuela, ¿cómo fue tu sueño?», le pregunté para romper el silencio y continuar con nuestra rutina matutina. Me miró nuevamente, esta vez sus ojos parecían diluidos y asustados. «Tu abuelo no ha vuelto desde ayer por la tarde», dijo con voz temblorosa. Con esta noticia, no supe qué decir de inmediato. Mi abuelo era prácticamente un veterano experimentado en estos terrenos y rara vez se perdía. Tomé la iniciativa de hacer la pregunta que temía que ya conocía la respuesta. «¿A dónde fue la última vez?», dije tímidamente. Cuando hice esta pregunta, ella me miró a los ojos nuevamente y dijo, «Entró en el bosque». Mi estómago se hundió. De repente, mi cerebro se llenó de todos los recuerdos de él diciéndome lo peligroso que era durante el invierno. Le dije que no se preocupara y que probablemente se había involucrado en una casa y perdió la noción del tiempo. Aún parecía extraña y apenas me hablaba, como si estuviera entrando y saliendo de un ensueño. Finalmente, le dije que iba a buscarlo. Después de todo, ¿qué tenía que temer? Era pleno día y nunca fui de creer en este tipo de mitos y cuentos que los abuelos cuentan a los jóvenes para asustarlos. Debería haberles creído. Caminé durante unos 30 minutos más o menos, hasta que finalmente llegué al límite del bosque famoso del que me habían advertido repetidamente. Me pareció normal, solo un hermoso día de invierno en el que los árboles desnudos tenían un par de pulgadas de nieve en cada rama. Un poco de viento en el aire, lo suficiente para mover la nieve de vez en cuando, pero no lo suficiente como para silbar. Comencé a caminar, afortunadamente la nieve solo tenía unas pocas pulgadas de profundidad y mis botas eran lo suficientemente altas como para cubrir hasta justo debajo de mis rodillas. Caminé y caminé, llamando «Abuelo». «Abuelo», una y otra vez con la esperanza de que me escuchara. No respondió. Eso fue hasta que podría haber jurado que escuché a alguien silbando cerca de un gran roble a unos 100 pies frente a mí. Comencé a caminar hacia el silbido, pero empecé a sentir una extraña sensación y los vellos de mi cuerpo se erizaron a medida que me acercaba. El silbido no era causado por el viento, pero tampoco sonaba como si lo hubiera creado una persona. Era una nota única, sostenida durante unos 10 segundos cada vez, sin cambios. Me acerqué al árbol pero no vi a nadie. Hice lo único que me quedaba por hacer. Comencé a levantar la cabeza y mirar hacia arriba. Ahí estaba él, enredado en las ramas con lo que parecía que cada miembro de su cuerpo estaba roto como si hubiera caído desde la cima pero quedó atrapado de camino al suelo. Comencé a llorar y gritar pidiendo ayuda, pero luego escuché ese silbido nuevamente. La misma nota. La misma duración. Miré hacia arriba nuevamente, pero esta vez sus ojos estaban bien abiertos y sus pupilas estaban dilatadas, justo como las de mi abuela esta mañana cuando la vi para tomar café. No estoy orgulloso de lo que sucedió a continuación, pero honestamente no sé qué hubiera hecho otra persona. Corrí tan rápido como pude de regreso a la reserva. Corría, lloraba, gritaba, y solo esperaba ver otro par de ojos que lucieran normales para poder quitarme esa imagen de la cabeza. Quería ver a mi abuela, pero me daba miedo, y no estaba seguro de si podría manejarlo. Pero, por supuesto, tenía que contarle a alguien que mi abuelo está en ese árbol y posiblemente vivo. Volví a mi casa primero, para calmarme, ya que ni siquiera estaba completamente seguro de que lo que acababa de experimentar fuera real. Me tomé unos 5 minutos para tranquilizarme, tomar un poco de agua y prepararme para enfrentar esta situación en la que ahora me encuentro directamente en medio. Finalmente, abrí mi puerta frontal listo para lidiar con lo que acababa de experimentar. Comencé a correr de nuevo hacia la casa de mis abuelos, casi tropezando porque mis botas no eran ideales para correr, pero no me importaba, solo tenía que llegar a su casa. Llegué a las escaleras del porche y comencé a subirlas como hago todas las mañanas. Justo cuando estaba a punto de golpear la puerta principal, escuché algo que no podía creer. El silbido. El mismo que escuché en el bosque no hace mucho. Mi cuerpo se congeló.
Cada pelo de mi cuerpo se erizó de nuevo, y me golpeó el miedo más grande que jamás había sentido en mi vida al ver a mi abuela y abuelo mirándome a través de la ventana frontal, ambos sonriendo, con ojos negros enormes, y luego silbando esa misma nota al unísono. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude, aún escuchando esa misma nota siendo silbada a lo lejos, sin detenerme hasta que llegué a mi casa. Cerré la puerta tras de mí y la cerré inmediatamente con llave. Hubo un silencio inmediato, el tipo de silencio que te hace sentir incómodo y ansioso. Un silencio tan fuerte que era ensordecedor. Cerré las persianas y me quedé solo en mi casa, dejado a pensar en lo que acababa de experimentar. Lo único que se me ocurrió hacer fue escribir al respecto para poder reflexionar y ver si me estoy volviendo loco o no. Tal vez lo esté, quién sabe. Tal vez imaginé todo. Porque sinceramente, eso sería mejor que todo sea real. Actualización, han pasado muchas horas desde que sucedió y está oscureciendo afuera, lo que me asusta. Pero voy a intentar dormir para poder pensar en lo que voy a hacer mañana. Espero ir a la casa de mis abuelos y que todo esté normal. Solo quiero recuperar mi vida normal. No ha sucedido nada extraño desde que llegué a casa. Solo ha sido silencioso. En un momento, podría haber jurado que escuché algo moverse debajo de mi cama, pero eso solo me hace sonar como un niño paranoico y estoy seguro de que fue solo mi imaginación. Actualización 2. Escuché el movimiento nuevamente. Esta vez fue más agresivo y audible. Grité cuando lo escuché, pero tengo demasiado miedo para revisar. Han pasado unos 30 minutos desde que sucedió y no sé qué más hacer aparte de escribir. Me da miedo correr. Me da miedo revisar. Me da miedo hacer cualquier ruido, pero necesito que alguien sepa lo que me pasó si llego a desaparecer. Actualización 3. Alguien acaba de silbar. La misma nota. La misma duración. Y viene de debajo de mi cama. La cabaña en las colinas de Tennessee del Este. Oye, ¿escuchaste eso? No, hombre, solo estás escuchando cosas. Eso es lo que pasa cuando has tomado 8 cervezas de un paquete de 12, respondí con una risa sincera. Luke siempre fue un gran bebedor, pero su estado de ebriedad siempre se convertía en un discurso paranoico. Suena como un gemido, acompañado de un ruido fuerte de rasguño. Eso sería un oso, Luke. Sí, tal vez tengas razón, Sean. Seguí su línea de visión hasta que mis ojos se fijaron en lo que estaba mirando. En el bosque, quizás ni siquiera a 100 yardas de nuestra cabaña, había una linterna apuntando en nuestra dirección general, la luz no lo suficientemente fuerte como para brillar sobre nuestra piel o el suelo a nuestro alrededor. La miré, buscando en mi mente una explicación. No había otras cabañas por millas a nuestro alrededor, no había senderos para caminar en estas partes de la montaña, y no era temporada de caza. Seguí pensando en diferentes escenarios, pero ninguno tenía sentido. Aparece una segunda luz a unos metros a la izquierda de la primera. De repente, una tercera luz aparece a unos 20 pies a la derecha de la primera. Esta última se hace más fuerte, como si se acercara hacia nosotros. El ruido. Finalmente escuché lo que Luke estaba diciendo. Lo que él describió como un ruido de rasguño sonaba más como algo siendo arrastrado por el bosque, y el gemido era similar al de alguien o algo herido. Mi curiosidad me decía que tomara una linterna e investigara, pero mi cuerpo no se movía, no podía moverse. Estaba pegado a mi silla. Aún pasaba por mi mente lo que esto podría ser. Toma tu pistola, Luke. Luke alcanzó a su lado y colocó su escopeta cargada calibre 12 en su regazo. Los sonidos se volvieron más fuertes. La primera luz había desaparecido, y la segunda se volvía más y más brillante. A medida que la luz se volvía más brillante, los sonidos se volvían más fuertes. El gemido rápidamente se convirtió en lo que sonaba como llanto. Luke, sintiéndose más seguro que yo con una pistola en la mano, procedió a gritar hacia el bosque. ¿Quién está ahí? Sin respuesta. Los ruidos continuaron. ¿Qué estás haciendo? La luz seguía acercándose, los ruidos más fuertes. El gemido, el sonido que nunca saldrá de mi cabeza, era el más fuerte. ¿Alguien estaba herido? ¿Por qué no responderían entonces? Tengo una pistola. No te acerques más. Dime quién eres.
Los ruidos se detuvieron. La luz que se volvía tan vívida se apagó como el final de un cigarrillo de medianoche. No quedaba nada más que silencio. Mi cuerpo, reconociendo ahora el problema ante mí, entró en modo de lucha o huida. No iba a pelear, pero desarmado, así que corrí hacia la cabaña, agarré mi pistola de 9 milímetros, la única pieza de protección que traje conmigo en este viaje. Estaba destinada a ahuyentar a los osos que se acercaran demasiado, pero me dio un impulso de confianza sabiendo que podía defenderme. Mientras estaba en la cabaña, también agarré mi linterna. Corrí de nuevo al porche delantero, ahora de pie junto a un Luke agachado. Estaba entrecerrando los ojos y moviendo la cabeza como si eso le permitiera ver mejor en la oscuridad. Metí la pistola de 9 milímetros en la cintura de mis jeans, encendí la linterna y la dirigí hacia el bosque en dirección a la linterna. En el momento en que hice esto, fui golpeado por el miedo. Alguien, algo, me estaba mirando directamente. Sus ojos miraban directamente a los míos. Rápidamente apunté la linterna de nuevo hacia el suelo, asustado de lo que sucedería a continuación. ¿Quién eres tú?, gritó Luke a todo pulmón, viendo los mismos ojos en el bosque que yo. Sin respuesta. Poco después, los ruidos continuaron. El gemido, el arrastrar de algo pesado por el suelo del bosque, la linterna ahora mirando hacia la derecha, como si esta persona, esta cosa, se estuviera alejando de nosotros. Decidimos que no valía la pena quedarnos esa noche y que una habitación de hotel fuera del bosque sonaba mucho mejor en este momento. Agarramos todo lo que pudimos cargar con 2 brazos, sin preocuparnos lo suficiente por llevarnos todo, nos subimos a la camioneta y salimos de allí sin mirar atrás. Esto ocurrió hace 3 semanas. Hoy, me desperté con un mensaje de texto de Luke. El mensaje decía: oye amigo, sé que no hemos hablado de ello desde que sucedió, pero leí algo hoy que creo que debería contarte. Tan poco descriptivo como era, supe exactamente de qué estaba hablando. Dime qué, amigo. Encontraron los restos de una mujer joven en las montañas de Tennessee durante el fin de semana. Los huesos tenían marcas de dientes, hombre, como dientes humanos. Un oso también los atacó, probablemente algunos otros animales, pero las marcas de dientes humanos estaban allí. Antes de que tuviera la oportunidad de responder, volvió a enviar un mensaje. La noticia dice que su coche se descompuso, y cuando no regresó a casa, sus padres se preocuparon. Encontraron su coche, luego comenzaron a buscar en el bosque. Luke continuó: encontraron sus restos en un trineo de plástico viejo y golpeado, arrastrado por el bosque, a unos 50 metros de nuestra cabaña. No podía creer lo que acababa de leer. Mi estómago estaba en mi garganta. Esta historia tenía que ser contada. Guardarla dentro de mí me estaba atormentando. Quiero darles a todos un consejo. Tengan mucho cuidado si alguna vez alquilan una cabaña en las colinas de Tennessee del Este. Rayos rojos en mi cabaña de troncos está ocurriendo ahora. Actualmente vivo en una pequeña granja en medio de casi la nada, en una cabaña de troncos junto a 2 lagos bastante grandes. Hace aproximadamente 1 hora, comencé a notar pequeñas ráfagas de luz roja de reojo, pero es un relámpago. Salí afuera y miré. No llueve. No está alto en el cielo ni nada por el estilo. Simplemente son pequeñas ráfagas de relámpagos rojos que se reflejan en el lago y iluminan todo en mi área de manera muy brillante. Escucho un zumbido bajo, sentado aquí en mi porche con un par de amigos, algunos perros y una docena de cervezas. Todos están de acuerdo en que algo inquietante está sucediendo. Actualizaré un poco más si algo se desarrolla. El sonido se está volviendo más fuerte y el relámpago se está volviendo más oscuro en su color. Además, siento como si nos estuvieran observando o algo así. No sé, definitivamente no estamos solos. Actualización. Acaba de ponerse muy ventoso. Todos mis animales están volviéndose locos, y suena como gritos tenues a lo lejos. El relámpago todavía está bastante centralizado sobre las orillas del lago. Puedo ver peces o tortugas, o algo moviéndose en el agua. Parece grande mierda, prácticamente justo debajo del relámpago. Nos dimos cuenta de que el relámpago no hace ruido hace 1 minuto más o menos. Bueno, Johnny acaba de irse. Solo quedamos Carl y yo ahora. Él está balanceándose hacia adelante y hacia atrás, parece bastante asustado, debería verificar cómo está. No ha parpadeado en minutos. ¿Qué demonios? Segunda actualización. Carl está en la casa volviéndose loco en mi habitación, moví a mis perros al corral.
Llamé a la policía y soy el único que está experimentando esto. Y como es el primer día oficial del verano, donde el calor y la humedad justifican muchos relámpagos aleatorios, no enviarán a nadie. Los animales todavía están enloqueciendo en el bosque y me siento muy incómodo. He estado sudando y mi corazón ha estado palpitando. Casi puedo ver personas en el borde del bosque y cabezas asomándose en el lago, los ojos parecen aparecer de la nada y tomarme por sorpresa, manteniendo mi ritmo cardíaco elevado. Jesús, no sé qué hacer, este maldito sonido y el relámpago. Por una hora sólida en este punto. Necesito una bebida. Tercera actualización. Así que golpeé el interior de mi puerta y nadie respondió. Fue muy difícil hacer eso. Además, he estado bebiendo agua y comiendo, pero sigo embriagándome más. No estoy seguro de qué diablos está pasando, pero Carl sigue contando hacia atrás. He intentado hacer que deje de hablar, pero significaría literalmente cubrir su boca con algo, de lo contrario, es cuidado con el rojo y 654.321. Alguien está afuera. Sigo escuchando voces. Ahora es un silencio total con destellos simultáneos de luz roja, seguidos por una silueta y susurros. Cuarta actualización. Carl está sentado en mi habitación diciendo 666. Abrí la puerta para asegurarme de que todas las luces de mi porche estuvieran encendidas. Y ella estaba allí. La misma mujer de mis pesadillas recurrentes cuando tenía 10 años. Recuerdo que cuando las tenía, siempre era yo huyendo de una mujer de rojo y despertándome horas después de haber comenzado, y estaba realmente cansado. Uno de mis recuerdos de miedo más tempranos. No tengo tiempo para entrar en detalles al respecto, pero fueron 2 años de mi vida, completamente surrealistas. No sé si debería hablar o esconderme de esta persona. Ha estado parada en medio de mi patio delantero durante los últimos 5 minutos más o menos. Sin moverse ni un centímetro. Estoy escribiendo esto ahora justo antes de salir afuera y enfrentar la razón por la que era un niño introvertido tímido que nunca tuvo amigos y pasó por la vida siendo un payaso de la clase. Actualización importante por la mañana. Lo siento, no llegué a hacerlo temprano en la mañana. Habría actualizado anoche, pero se estaba haciendo tarde y Carl había desaparecido. Lo cual era extraño porque juraría que aún lo escuchaba en mi habitación con la puerta cerrada, pero aún así, tuve que intentar encontrarlo, él era mi mejor amigo. Todavía no lo he encontrado, él y mis perros están desaparecidos. No puedo escuchar nada más que zumbidos y susurros, nada más. El zumbido de esta melodía familiar que no puedo ubicar y los mismos susurros sin sentido mezclados con la cuenta regresiva desde el 6 en la voz de Carl y de alguna mujer. Supongo que debería empezar desde el principio, o el medio, o lo que sea. Empecé a asustarme porque aleatoriamente seguía pensando en todas las cosas que me daban miedo cuando era niño. Desde mi amigo siendo atropellado justo frente a mí cuando solo tenía como 7 años, hasta las pesadillas recurrentes que tuve durante unos extraños 2 años después de ese evento. No justo después, ten en cuenta. Pero lo suficientemente cerca, que la mujer de la que huía en mis sueños era la misma que la mujer que conducía el automóvil que se llevó la vida de mi amigo. Todo esto parece fuera de tema. Pero la mujer que seguía viendo afuera era la mujer. Esa misma maldita mujer pequeña, mismo vestido, misma cara. Mismo todo, como si la estuviera viendo por primera vez con un detalle increíble después de casi 12 años sin contacto con ella. Y ella estaba sonriendo. Esa misma sonrisa espeluznante que vi mientras se encontraba con mi amigo en medio de la calle, enviando su cuerpo sin vida bajo su auto, ella se acercaba a mí en mis pesadillas con la misma expresión. Pura dicha. No noté que estaba en mi campo visual al principio. Pero para cuando caminé hasta el centro del patio donde la vi parada, ya estaba caminando frente a mí y entrando en mi casa. Me di la vuelta y grité, pero no hubo una reacción real por parte de ella. Simplemente siguió caminando hacia mi puerta. Corrí, poniéndome entre ella y mi puerta principal. No iba a dejar entrar a esa mujer. Pero ella simplemente, como, desapareció, supongo que un nombre mejor sería que, parpadeó, directamente a través de mí. Y me sacudió hasta el fondo, casi cago un agujero en el suelo. Me caí de rodillas jadeando por aire y cuando miré hacia arriba para ver el relámpago rojo cerca del lago, noté que alguien ponía su mano en mi hombro. Todo lo que dijo antes de desaparecer y volver locos a todos los animales en lo que sonaba como un radio de 5 millas fue, Thomas, fue divertido. Tú serás más. Busqué a Carl hasta que salió el sol.
Todavía no puedo encontrarlo. Todavía puedo escucharlo, increíblemente cerca de mí contando hacia atrás. Pero no está en ninguna parte. No sé qué se supone que debo hacer. Estoy pensando en un sacerdote o algo así. Porque esta loca sabe el nombre de mis amigos que han muerto. No hay forma de que esté aquí, debería estar en prisión, debería estar en el trabajo. Pero no dormí. Y no hay a dónde correr. Ni siquiera se enciende mi auto. Y todos estos malditos animales me están volviendo loco y la sigo viendo. Cada vez que miro a lo lejos, atrapo un destello tenue de rojo antes de notar su figura amenazante en su totalidad. No es aterradora, físicamente podría enfrentarme a ella. Pero hay algo en ella, algo extraño. Simplemente caminando en círculos con la cabeza inclinada hacia un lado, de vez en cuando me nota mirando, se detiene. Y me hace señas inclinando la cabeza hacia el lado opuesto antes de seguir. Sus movimientos son un poco bruscos también, ahora que lo pienso. No gráciles de ninguna manera. ¿Qué demonios? No voy a regresar a esa cabaña. Alrededor del mediodía, mientras estaba afuera con mi perro, noté lo que parecían ser huellas en la nieve alrededor del área que rodea nuestra cabaña. Todavía estaba nevando, así que las huellas parecían bastante frescas, como si alguien hubiera estado allí en los últimos 20 a 30 minutos antes que yo. Las huellas conducían lejos de mi cabaña y desaparecían en la nieve hacia la parte más densa de los árboles. Ignoré las huellas y volví adentro. Llegó la noche y decidí irme a la cama. Mi perro Midnight estaba acostado en la cama conmigo cuando noté que sus orejas se levantaron en una posición de escucha. Esto fue seguido por él saltando rápidamente fuera de la cama y corriendo escaleras abajo a la sala de estar. Me quedé en la cama y permanecí en silencio. Estaba un poco asustado y pude escucharlo moverse abajo de un lado a otro. Después de unos 5 minutos, corrió de nuevo hacia arriba hacia mí y comenzó a hacer su baile perruno, señal de que tenía que hacer pipí o que quería salir afuera. Mierda. Bueno, no puedo decirle que no, así que ambos bajamos al exterior, al camino de entrada, para que hiciera lo suyo. Pero él no quería hacer pipí. Tan pronto como estuvimos afuera, empezó a tirar de su correa tratando de arrastrarme hacia donde quería ir. Seguía mirando hacia la parte densa de los árboles donde habían estado las huellas antes. Pero también seguía oliendo el costado de la casa y mirando hacia el techo. Después de darse cuenta de que no iba a ir a donde él quería, se sentó y simplemente miró fijamente hacia la oscuridad, un poco inusual para él, pero bueno, tal vez haya animales del bosque que quiere perseguir. Pero al diablo con esto, no quería arriesgarme a nada, así que lo llevé de vuelta adentro y ambos subimos nuevamente. Alrededor de media hora después, estaba acostado en la cama cuando escuché lo que sonaba como pezuñas caminando en mi techo. Fue solo una serie de alrededor de 6 pasos y racionalicé que podría ser una piña cayendo de un árbol sobre el techo o tal vez un amable animal del bosque corriendo. Pero aquí está la cosa, los pasos parecían estar espaciados como la zancada de un hombre. Así que realmente me estaba asustando. Midnight también escuchó el ruido y corrió rápidamente hacia la puerta de la pantalla del balcón, esperando a que lo dejara salir. Bueno, ¿saben qué? Soy un tipo duro y en ese momento me consideraba bastante fuerte y capaz de defenderme, así que agarré mi abrigo y zapatos junto con mis cigarrillos y linterna y salí al balcón. Al diablo con ello, ¿verdad? Tan pronto como estuve afuera, encendí mi cigarrillo y comencé a examinar el techo con mi linterna. No había nada allí y la nieve encima estaba intacta. Extraño, ¿debe haber sido todo en mi cabeza? ¿Y qué hay de Midnight escuchando el ruido? Tal vez estaba captando mi miedo o paranoia. Empecé a calmarme y a relajarme de nuevo. Por cierto, estoy temblando en este momento y mi corazón late fuerte mientras escribo la siguiente parte. Mis ojos empezaron a acostumbrarse a la oscuridad y seguí fumando y simplemente mirando las estrellas y los árboles al lado de nuestra cabaña. Fue entonces cuando lo vi. En un árbol un poco más alto que nuestra cabaña y a unos 20 pies del balcón, vi lo que parecía ser un hombre agachado en posición de cuclillas entre 2 ramas. Parecía realmente alto, como de 8 o 9 pies, y estaba realmente delgado. Estaba agachado en una rama y sus brazos anormalmente largos y blancos se extendían sobre su cabeza agarrando la rama sobre él, mientras su boca estaba completamente abierta sin expresión. Jódeme. ¿Qué demonios es eso? No estaba seguro de si realmente estaba viendo a esa cosa y me quedé allí mirando y sin moverme.
Noté que Midnight se levantó y comenzó a caminar detrás de mí y ladrar ligeramente al mismo tiempo. La cosa aún no se movía. Apagué mi cigarrillo y estaba pensando si apuntar la linterna en la dirección de la cosa, pero algo en mi cabeza seguía gritándome que no lo hiciera. Así que caminé hacia atrás hacia el interior de la habitación y lo jalé a Midnight conmigo. Una vez dentro, cerré con llave la puerta y apunté la linterna en la dirección de la cosa, pero no había nada allí. Cerré las cortinas de la puerta de pantalla y retrocedí a la cama. Pero más tarde, en la noche, escuché un ligero golpeteo en la puerta de la pantalla como si alguien estuviera golpeando el cristal con los dedos. Fue constante y no se detuvo durante casi una hora. Midnight parecía mirar la puerta, pero ya no se acercaba. La parte más extraña fue que tenía la sensación de que alguien me estaba invitando a abrir la puerta. Pero al mismo tiempo, seguía escuchando la voz de mi papá en mi cabeza diciéndome que me quedara en la cama y no lo hiciera. Escuché la voz de mi papá y simplemente me quedé donde estaba. Finalmente me quedé dormido y cuando me desperté por la mañana, no me llevó mucho tiempo empacar todo y salir de allí a toda prisa.